Estimados amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Iniciamos una versión más del Baldón de Cobiano y con temas interesantes como siempre, contando con la opinión de dos brillantes mentes, dos cerebros perversos políticos que conocen de todo en la vida mexicana. Usted quiere hablar de deporte, platique con nosotros. Quiere hablar de educación, platique con nosotros. Somos chepetes chingones para todo y por ello le doy la bienvenida al Chepete 1, Marco Aguilar. Bienvenido, Marco. Buenas noches. Muchas gracias, don José Miguel, estimado e ilustrado médico, Enrique Bustos. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Le doy la bienvenida al Chepete 2, al doctor José Enrique Bustos Humberto. Gusto saludarte, Enrique. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, José Miguel. Mucho gusto, mi querido Marco. Un placer estar con ustedes. Muy bien, si quieren. Transmisión más de este Baldón de Cobián. Mi querido Enrique, tú pusiste tema. Fíjate que estuve platicando con un muy querido amigo Chairo y me dijo lo siguiente. Me dice, a ver, José Miguel, la mafia del poder no permite que nuestro pobre presidente juzgue a los presidentes anteriores. Esa mafia del poder malvada no permite tampoco que se haga justicia. Yo quiero saber qué pasó con el Fobaproa. Quiero saber quién está en el Fobaproa. Quiero saber quién recibió las privatizaciones de Salinas. Y le contesto que en muchos casos, si hubo delitos, ya prescribieron y la justicia no se negocia, se aplica y ya. Pues sí, pero esto no es para que el presidente aplique la ley. Esto es para esclarecer qué pasó, porque los mexicanos chismosos que somos queremos conocer el esclarecimiento de las cosas. Digo, entonces, ¿para qué le hacen creer a la plebe que es para juzgar expresidentes? Che bola de mentirosos cabrones. ¿Tú qué opinas, mi querido Enrique? Mira, yo creo que la consulta popular está cumpliendo su cometido para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que hace aparecer a un gobierno como que consulta al pueblo de lo que va a hacer o pueda hacer. Todos los argumentos que demos nosotros, pues al gobierno le vale sorbete porque ellos están cumpliendo con una estrategia de comunicación como la rifa del avión sin avión. No, esta es una consulta popular sin consulta, que la realidad del resultado de la consulta viene sobrando. ¿Por qué? Porque no se puede consultar si el gobierno debe aplicar la ley, cuando es una potestad y una obligación del gobierno aplicar la ley. Entonces, es una tomada de pelo, si muchos así lo dicen, pues sí, es una tomada de pelo porque parte de el partido Morena, toda la estructura de la Cuarta Transformación está hablando de un juicio sumario a los expresidentes de la República. Incluso ayer en el Zócalo de la Ciudad de México se hizo una manifestación en donde estuvieron botargas con la cara de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, porque pues es lo que están dando a entender, que la consulta es para juzgar a esos expresidentes, cuando todos sabemos que no es así, que no es cierto, pero todos sabían que la rifa del avión no se iba a rifar el avión, sino que se iba a rifar una cantidad similar al costo del avión, ¿no? Entonces, ¿y qué hizo el gobierno para poder vender los boletos? Esto es muy interesante, para poder vender los boletos, por eso aquí en la Sierra de Zongolica hubo un problema,
porque tomaron dinero de los programas sociales y les pidieron a los beneficiarios de las escuelas, del dinero que les dieron para las escuelas, pidieron que compraran boletos con ese dinero y que si se sacaban algo, pues iba a ser a beneficio de ese patronato, de ese comité que había dado el dinero que era del programa social para la estructura de las aulas de los edificios escolares, ¿no? Entonces, tan es así que uno de los patronatos se sacó la rifa, se sacó uno de los premios gordos. De Y 20 bueno, millones. fue un relajo, ¿no? Se hizo un merequetenga total, apartaron, y es lo mismo que está haciendo ahorita el presidente y el gobierno federal. Están haciendo una consulta que realmente es una vacilada. Es una vacilada e increíblemente, pues mucha gente está creyendo en esto, porque ahí sí, Andrés Manuel no dice nada del INE, porque está tomando al INE como un rehén para su beneficio, para una estrategia de comunicación, ¿no? El INE ahorita sí le está sirviendo para hacer una consulta, pues que no es consulta. Y al final de cuentas, pero son formas que tienen los distintos gobiernos. Acuérdate del gran circo romano, ¿no? Donde no era el gran César el que decía si tenía que morir el luchador en turno, sino era la plebe, eran los que estaban presentes. El César preguntaba si vivía o moría, ¿no? Y entonces la plebe decía, para abajo, que muera. Y entonces César ya decía, que muera. Es como cuando se pide la oreja de un toro, ¿no? Por aclamación, ¿no? Entonces, esa parte todos los gobiernos lo han utilizado a la plebe para impartir, entre comillas, justicia. Pero esta estrategia de comunicación va un poco más allá de mantener una polarización en los ciudadanos, en los mexicanos, una polarización porque hay quienes están a favor increíblemente están a favor de la consulta y otros que estamos en contra de la consulta, pero es parte de la estrategia, seguir polarizando la sociedad mexicana. ¿Sí? Y sí se está cumpliendo con ese objetivo, claro que sí se está cumpliendo, ¿no? Y así va a seguir AMLO con este tipo de estrategias de comunicación, en donde hay un claro segmento que está a favor de AMLO y un claro segmento que estamos en contra de AMLO. Bien, déjame saludar a Eric Luna, que nos manda saludos a todos. A Maritza, muchas gracias. Doctor Orendain, saludos. Mauricio, saludos. Richard, también. Mi querido Marco, el doctor está hablando de la plebe. Mencionó que así era matar, cuando al revés tengo entendido que así era salvar a los gladiadores y así era matarlos, porque esto significaba cortarles el pescuezo. Pero es lo de menos. Nosotros lo hemos pervertido y el doctor ya usó la acepción actual. Menciona la plebe, menciona la polarización, menciona la manipulación. Tú, como jurisconsulto, como ex legislador, ¿qué opinas de esta consulta y de que la haya arreglado, entre comillas, como lo hizo la Suprema Corte de Justicia? Pues yo, en principio, no estaría de acuerdo con lo mencionado con el doctor Bustos, porque yo no creo que sea parte de la política de polarización que tiene Andrés Manuel. ¿Por qué no es parte de la política de polarización? Yo creo que más bien es parte de la política de distracción constante que tiene Andrés Manuel sobre cosas importantes que están ocurriendo o que van a ocurrir en el país. ¿Y a qué me refiero? Pues viene, obviamente, primero los Juegos Olímpicos, que han sido un gran fracaso para México en términos de medallas,
en términos de que la selección de softball vota los uniformes de México, que se descubre que eran estadounidenses, que hay la final de la Copa Oro, es el domingo, el día de la consulta, que yo no sé quién en su sano juicio va a dejar de ver el fútbol y tomarse 6 cervezas para ir está muy bien calculada la fecha, sí, está la fecha perfectamente calculada entre los Juegos Olímpicos, la Copa de Oro y la tercera ola de la pandemia del COVID, que es otro de los temas fundamentales que está pegándole durísimo al país y de la cual tampoco se dice gran cosa, aun y cuando se tienen vacunas, se tiene todo, pero no se acaba el proceso de vacunación. Y entonces yo creo más bien que lo que Andrés Manuel está haciendo es una obra de arte. Primero, porque hacer una consulta ya con el INE implica gasto. Él está contra gastar. Entonces, viola uno de los primeros principios que tiene él, que es la austeridad. Segundo, hacer una consulta que ya sabemos el resultado de antemano y que le impulsa su propio partido. Porque, pues, ¿quién va a decir que no enjuicien a alguien? Pues, todo el mundo quiere sangre, como decía el doctor Bustos, los romanos iban al circo a ver que mataran al gladiador, que el gladiador matara al león. Entonces, bueno, pues, ¿quién va a decir, no, no quiero que enjuicien a nadie, ¿no? Pues todo el mundo va a decir que sí, si alguien, si acaso va. La otra es que la promoción ha sido tan escasa, tan poco bien hecha, que solamente entre el propio medio de Morena se ha dado esta convocatoria real a que acudan a votar, no sé a dónde, porque creo que no saben todavía en dónde van a estar las urnas, pero además se está haciendo en pleno periodo vacacional, lo cual también influye en que pues mucha gente no está en su lugar de origen, ¿no? Está fuera del país, fuera de la ciudad, fuera del estado y probablemente esté hasta fuera de sus cabales el ir a votar, ¿no? Entonces, yo lo que considero es que ya no es polarizar, es seguir distrayendo, ¿no? El avión que no es, que la rifa que no fue del avión, que coincido, el avión vuelve a salir llevando a Tokio, pero ahora dice el presidente del comité de softball que no podían pagar sobre equipaje y por eso los uniformes los botaron y mejor se robaron las sábanas y las almohadas. Entonces, bueno, pues yo ya no sé entonces si el avión presidencial llevó o no a los atletas. ¿Por qué? Porque lo presumieron y volvieron a sacar el distractor del avión presidencial diciendo, lleva todo el equipo a Tokio. Bueno, pero pareciera ser que ya no regresó a nadie, porque sí, efectivamente, pagar un sobreequipaje en un vuelo de esa magnitud, pues debe de ser muy caro. Y seguramente Ana Gabriela Guevara, como se ha robado todo lo que ha podido y no ha dado ni siquiera la cara a nadie, pues no debe de estar preocupada por nada. Entonces, yo lo que creo es que es una farsa, yo lo que creo es que es un distractor, el regreso a clases también está englobado, que ya dijo Andrés Manuel, o regresan o regresan, no hay otra. El regreso va. Y su fiel escudero, que yo puse hoy en mi Facebook la pregunta, porque nuestro el señor gobernador del estado no es padre, ¿no? Entonces decía yo, ¿será que no siendo padre no pueda él advertir los riesgos que uno como padre ve en sus hijos y no Pero lo si es podría una yo? madre. Bueno, eso sí, yo ya no sé sus caprichos, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que yo veo es que la consulta se da en un entorno en donde se le va a dar mucha cuerda, ¿no? O sea, después de la consulta viene show, show, show. Ya no tiene caso, ya no beneficia electoralmente a Morena, ya pasaron las elecciones, ya no se enjuició a Enrique Peña Nieto, ya Lozoya ya lo perdonaron, ya Ancira ya lo perdonaron, ya no, ya no hay objetivos, ya a Pemex lo acaban de bajar a calificación basura, Moody's. Entonces, es otro distractor más que Andrés Manuel mete ante el escenario político desastroso que tiene el país, ¿sí? Yo no lo tomo más que como eso. Ya el avión ya volvió a bajar, volvió a subir, y la gente sigue pensando que el avión se rifó efectivamente, cuando el avión ahí sigue parado, ¿sí? Y lo sacó que los llevó a Tokio. Y ahora la gente, ¿qué va a pensar? Que verdaderamente van a enjuiciar
cuando la ley ya no permite hacer este tipo de valoraciones jurídicas a estas alturas del partido? ¿De dónde van a recabar pruebas? ¿De dónde hay mucha gente que ya está muerta, mucha gente que ya está fuera de circulación para poder llevar a cabo este tipo de juicios? Pero sí va a dar circo, y va a dar circo para un año, en lo que se integra la averiguación, en lo que se hace todo esto. Entonces el circo sigue, ¿no? Así es cíclicamente, ¿no? Es como la evaluación que ahora saca también Andrés Manuel de los reporteros los lunes, ¿no? Que Miércoles, dice, creo. estos son los miércoles o no sé qué día, estos son los mentirosos de la semana, pero él lleva el 80% de mentiras en sus conferencias de prensa. Entonces, bueno, pues yo ya lo único que digo es que hacer caso a este tipo de cosas es perder el tiempo. Nadie en su sano juicio, cuando menos que tenga la poca o mínima capacidad mental, iría a votar por algo que es totalmente intrascendente para el país, para la economía, y es totalmente intrascendente para el bienestar de las personas y para el futuro. Las cosas de un gobernante, y un gobernante que sabe, que tiene visión de futuro y tiene visión de Estado, es ver hacia el futuro, no regresar al pasado. Y esto lo único que hace es regresar al pasado. Y yo soy una persona que cree en la visión de futuro, que cree en que las cosas que pasaron al final tienen las instituciones que proceder si tuvieran las pruebas. Pero yo como gobernante nunca voy a ver hacia atrás, siempre voy a ver hacia adelante, porque también va a Badariguato. Entonces, esto de la consulta también tiene que ver, porque en Mandariguato, en la gira presidencial donde va la tierra del Chapo Guzmán, por la carretera que le hizo a Chihuahua para que pueda manejar mejor el trasiego de camionetas, bueno, pues evidentemente no va a ser filmada, no va a ir ni siquiera a los medios de comunicación de la presidencia, según leí hoy. Entonces, todo esto engloba una serie de acontecimientos que meten como distractor esta consulta popular que avala evidentemente Lelo de la Rea, que pues no es otra cosa que un títere más de Andrés Manuel López Obrador, y que es un cínico al aceptar un periodo que no le corresponde y aferrarse 2 años más a estar en la corte. Bueno, ya que decimos de su viaje a Nueva York con Florinda Mesa, ¿verdad? Qué ¿Será bárbaro. cuánto, don José Manuel? Muy ¿Cuál bien, es su opinión, señor? déjeme, déjeme compartir esto. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes? A ver, estoy de acuerdo en que se lleven a cabo acciones pertinentes. ¿Quién va a llevarlas a cabo esas acciones pertinentes? ¿Cuáles son las acciones pertinentes? ¿Quién va a definir cuáles son las acciones pertinentes? ¿Quién es el que decide eso? Bueno, con apego al marco constitucional, pues ningún funcionario público puede hacer algo desapegado al marco constitucional, por lo menos formalmente, ¿no? Con apego al marco legal, es obvio, queremos que se respete la ley, tiene que ser apegado al marco constitucional y legal. Para emprender un proceso, o sea, comenzar a intentar hacer algo, para esclarecer las decisiones políticas. ¿Cuáles son las decisiones políticas? Porque hay decisiones económicas, hay decisiones técnicas. ¿Cuál es la definición de decisiones políticas? ¿Quién va a decidir si una decisión es política o no lo es? Decisiones políticas tomadas en los años pasados. ¿Y por qué nada más las decisiones políticas tomadas en los años pasados? ¿Por qué no esclarecemos también por qué se canceló el aeropuerto de Texcoco, por ejemplo? Yo tengo la sospecha de que el AMLO lo canceló para cubrir una serie de trapacerías del grupo Atlacomulco y de Peña Nieto, que fue parte del precio por apoyar al presidente, pero eso es lo que yo creo, no me consta. Yo quisiera que aclararan también lo correspondiente a este sexenio, y parece que todo lo que han manejado corresponde a sexenios anteriores. ¿Por qué López-Gatell no recomendó el uso de cubrebocas? ¿Por qué no se aplicaron pruebas de COVID? ¿Por qué tomó las decisiones
el presidente de decirle a la gente que siguiera en reuniones cuando ya estaba la epidemia? ¿Por qué nunca le hicieron pruebas de COVID como requisito a los que llegaban de viajes del extranjero? ¿Por qué no se han comprado las medicinas para los niños con cáncer? ¿Por qué destruyeron el Seguro Popular sin tener un INSABI mejor que el Seguro Popular? Un amigo mío, Chairo, me dice, bueno, es que el INSABI tiene 2 años. Sí, cabrón, pero si vas a destruir algo, no vas a poner algo peor y luego decir, hay que esperarse a que tenga 15 años como el Seguro Popular para poder evaluarlo. No, si vas a destruir la distribución de medicina, lo menos que puedes hacer es tener un mejor esquema desde el primer día. Pues que nunca habían distribuido medicinas ellos. Espérate que tengan tantos años como los que tenían los otros y entonces ya los evaluamos. Ah, o sea, tenemos un tratamiento, vamos a poner otro tratamiento y vamos a ver si funciona total. Dentro de 15 años vemos si sirve o no. O sea, vamos a hacer las cosas al y se va. Está bueno. Bien. Esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos. ¿Cuál será un actor? ¿Un burócrata será un actor político? ¿Un director de departamento será un actor político? ¿O solo el presidente de la República? ¿El secretario de Estado? ¿El presidente de la Suprema Corte? ¿Los diputados, que son un poder independiente? Pues no sé quiénes son los actores políticos. Encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. A ver, espérate. Si hubo un acto que dañó a víctimas, que violó los derechos de posibles víctimas y que requiere justicia, no necesitas consultarlo, papacito. Es tu obligación legal garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Y todo lo demás es una verdadera tomada de pelo. Pero los seguidores del santo que predica todos los días desde el púlpito en Palacio de Gobierno, la defienden a capa y espada la consulta. Y no solo eso, lo más importante, lo más, niños ya vístanse porque ya voy a dejar de compartir. Pero no solo eso, están haciendo méritos. La chairiza está haciendo méritos, participando ya sea como observador, vigilando en la casilla, incluso los funcionarios públicos chairos tienen la obligación de promover la consulta. Ya como bien dijo Enrique, muy sutilmente hipócrita como es él, porque no le gusta decir las cosas, hay todo un operativo de acarreo para el día de la consulta. Ya nuestro santo Mesías, líder de la religión amloliana, ya dijo que él no va a participar en la consulta y que él votaría por el no. Pero los cae bien, los queda bien. Ellos ya recibieron la línea. ¿De quién? No sé si el presidente dijo que no le interesa, pero alguien del círculo cercano al presidente le quiere demostrar que todavía hay operación política en Morena, que todavía hay capacidad de acarreo, que desviamos recursos públicos municipales, estatales, federales, simplemente para darle gusto al capricho del señor presidente de la República. Porque para eso estamos los siervos amloístas. Estamos para regalar nuestro tiempo para que salga bien la ocurrencia de nuestro amado santo patrono que ocupa y hace milagros desde los salones de museo tan elegantes de un palacio, del palacio más bonito que tiene México. Porque un santo como él merece vivir en un palacio lleno de oro y elegante, aunque nosotros vivamos pobremente. Pero es que a él lo amamos y por eso hacemos todo lo que a él se le ocurre, aunque sea una soberana pendejada. Por eso nos movemos para que salga bien la consulta.
¿Y qué va a pasar? ¿Cuántos calculas que van a votar? Porque se supone que se trata de músculo. Se trata de demostrar que controlamos a la población. El voto duro de Morena mínimo son 14 millones. Los votos que tuvo AMLO fueron 30 millones. ¿Cuántos votos va a haber en la consulta, mi querido Fíjate AMLO que, Enrique Bustos? bueno, ahora dices que soy AMLO lover, AMLover. No, la realidad es que como Marco analiza esta estrategia de la consulta popular desde el punto de vista de un distractor más, ¿no? De una caja china. Yo, además de coincido con él de que además es también una caja china, pero una caja china que ayuda a la polarización de la sociedad mexicana. Ahora, ¿qué porcentaje podría ir a votar? Yo calculo que no va a llegar a los 7 millones en todo el país, ¿no? Perfecto, Enrique. Marco Antonio, dinos, tu pronóstico. Mi pronóstico es muy sencillo. Creo que todas las características que he dado del día domingo harán que únicamente vayan a votar a quienes los siervos de la nación puedan llevar pues, a la urna o a lo que exista. Si hablamos de un total, de un padrón de 100 millones de votantes o de 80 millones de votantes, yo coincidiría, yo creo que al presidente lo que menos le interesa es cuánto vaya a sacar, no coincidiría yo en mostrar el músculo, porque además la propia placa esta que pusiste ya viene intuitiva, ¿no? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Estás de acuerdo o no? Está mal redactado, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No dice, en el caso tal, usted está, 2 puntos, de acuerdo, en desacuerdo. Así es como se deben poner las preguntas para no influir la respuesta. La respuesta está influida desde el inicio de la pregunta. Entonces, bueno, pues yo creo que van a votar así exageradamente, unos 7 millones, coincido con el doctor. Un 10% del total del padrón sería algo verdaderamente bueno, ¿no? Y el INE pues garantiza que no se prestará a las consultas que hacen como la Constellation Brands y todas estas cosas, ¿no? Que cuando vimos el tema de la consulta popular, el referéndum, en la campaña de AMLO, muchos dijimos, bueno, pues va a haber un gobierno en donde se van a utilizar estos elementos de participación ciudadana como toma de decisiones, y creo que era algo que faltaba cuando vimos la revocación de mandato, vimos algo muy positivo, cuando menos desde el punto de vista del ciudadano, que no tiene que soportar un mal gobierno tantos años y puede revocar el mandato antes. Pero ahora que vemos en qué se han utilizado estos instrumentos de consulta pública, pues lo único que nos da como mexicanos es vergüenza ver para qué se ha utilizado, para los intereses y fines del presidente. Sí, y fíjate que hay, perdón, José Miguel, Sí, adelante. Que hay antecedentes en cuanto a la participación ya de consultas que ha hecho el presidente, ¿no? Lo de... las encuestas, Patito, y las... No, y lo que pasó en Baja California, ¿no? Con la cervecera, con la fábrica. Entonces, ahí no participó, no creo que ni el 6%, el 7% de la gente empadronada, ¿no? Y con eso tomaron la decisión al final de cuentas. O sea, sigue siendo, y las consultas que ha hecho AMLO a mano alzada con 1,000 o 2,000 gentes, ¿no? Y que con eso ha tomado las decisiones del cierre del aeropuerto y otras decisiones que ha estado tomando bajo ese tipo de consulta popular. Vuelvo a recordar como lo hizo en su momento Poncio Pilatos, ¿no? Cuando tenía a los tres, a Jesucristo, Barrabás y el otro malo, ¿no?
que le preguntó al pueblo, bueno, a quién libero? ¿No? Entonces, es ese tipo de situaciones Liberen que a Barrabás, gritaban los así es. fariseos. Entonces, son ese tipo de situaciones en donde el mandatario en turno aprovecha para que la plebe decida, ¿no? Entre comillas, cuando es algo que en este caso es una, definitivamente una tomada de pelo, ¿no? Pero Como han además, sido. Enrique, hay algo fundamental. Se supone que al señor presidente de la República le interesa mucho escuchar la voz del pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Sin embargo, si el pueblo le dice, no vamos a regresar a clases en agosto, porque no vamos a poner en riesgo a nuestros niños, ni vamos a poner en riesgo a todos los que se relacionen con nuestros niños, ahí no escucha la voz del pueblo. Cuando el No, ahí no, 46%, es más, ahí no hizo una consulta. no, No, claro, así estemos en semáforo rojo, dice. Sí. sí, y te vas, por ejemplo, y dices, bueno, oiga, queremos esclarecer las casas de Bartlett, de dónde sacó tanta lana para tantos negocios, y como Bartlett es su protegido y le sabe cosas, pues ni lo toca con el pétalo de una rosa. O queremos esclarecer por qué Ana Gabriela Guevara se roba toda la lana que debería de ser para apoyar la preparación física de nuestros deportistas. Tampoco, ahí no hay nada. Oye, y queremos saber de dónde salió las casas de Ackerman e Irma Heréndira Sandoval. Ahí la voz del pueblo no es escuchada. Oye, ¿y cómo es posible que a Pigmenio Ibarra le den 150 millones de pesos de préstamos en medio de la pandemia, cuando dijeron que no iban a apoyar a ninguna empresa y estamos perdiendo 10 millones de empleos y estamos cerrando empresas y la economía va para abajo? De eso tampoco nadie nos dice nada. Y si le preguntas, oye, ¿cómo 50,000 millones de pesos ahora para la Guardia Nacional cuando digo, hay gente que no tiene medicinas y que todavía no vacunas a toda la población mexicana, ¿no? De eso tampoco. Ahí sí la voz del pueblo no se oye. Y todavía hay gente ilusa que dice, es que escucha al pueblo, es el primero que le habla al pueblo con honestidad, cuando dice más de 80 mentiras cada día. Bueno, yo quisiera ver un enfoque distinto del punto, porque creo que vale la pena retomar lo que dijo el doctor Bustos de la polarización. ¿Por qué creo que vale la pena? Porque lo que no hemos contado o con lo que no se contaba es que si bien es cierto, el presidente ha logrado polarizar entre proizquierdistas o promorenos o chairos contra clase media, fifís o lo que digas, de este lado están también polarizados. Cuando de este lado están unidos, de este lado están polarizados, ¿sí? Entonces, el lado de oposición a Andrés Manuel tiene una polarización también interna, ¿sí? Provocada por el propio gobierno. Entonces, él está organizando una polarización inicial, una estructura sólida y una polarización de la oposición. Y por eso no encontramos respuestas a lo que tú dices, José Miguel. A todo lo que viene pasando en el país, no hay una respuesta de nadie. Cuando desaparecen 29 juzgados, nadie responde. Mauricio González hace una carta, quien nos está oyendo, mi amigo, quien saludo con afecto, y fuera de eso, nadie dijo nada. Se bajan los sueldos los magistrados, nadie dice nada. Aprueban la despenalización del aborto, más allá de estar a favor o en contra, la Iglesia Católica, que era la principal opositora, el PAN, que es uno de los partidos ultraderechistas que siempre ha estado opuesto, la Unión de Padres de Familia, no dicen nada. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que ya la gente se está conformando con las decisiones y ya no está alzando la voz porque ve tristemente que electoralmente, cuando menos, en estas elecciones, todas las aspiraciones que se tenían de esa polarización no se lograron y que al final de cuentas, lo único que se logró es continuar con una política que no acierta en cuanto hace a lo que
la parte derecha de la polarización quiere, que es precisamente que exista un equilibrio de poderes que permita tener voz a los que no se oyen hoy y que no son los pobres, los que no se oyen. Los pobres nunca se han oído. A los pobres los siguen tratando de la misma manera. Yo no he visto que la pobreza en México haya disminuido, por el contrario, ha aumentado. Yo creo que lo que no se logra y lo que a la gente ya desaira es ver que los resultados electorales que se dan siguen siendo a favor de quien gobierna Veracruz y de quien gobierna el Palacio Nacional, gana la mitad de las gubernaturas y eso creo que desinfla el globo opositor que creían iba a funcionar. Todo el mundo decía, una alianza PAN-PRI-PRD, ¿quién le va a ganar? Dios mío, nadie va a ganarle al PAN y al PRI juntos. Es la única forma. Y cuando vemos al sinvergüenza de Alito, y luego vemos a Dante jugando un juego muy, muy, muy bueno que le reditúa grandemente, cuando vemos a Marco Cortés que no sabe qué decir, cuando vemos un Felipe Calderón ya desdibujado porque no le dan el partido, y cuando vemos que los partiditos que ayudaron a Morena desaparecen prácticamente todos, nos quedamos sorprendidos. Pero esa es la respuesta, creo yo, a la polarización que decía el doctor. Hay una polarización, pero en este lado de la polarización hay otras polarizaciones que si no se logran poner de acuerdo, el único destino del país es tener un solo hombre dentro del poder magnánimo que puede dar un poder dictatorial. No lo veo de otra manera. ¿Por qué? Porque es claro que el gobernador se pronuncia derivado de la visita que hace el presidente, en donde le da una instrucción terminante de que el regreso a clases es o es tal día. Y él inmediatamente, como soldado de la Cuarta Transformación, lo que hace es transmitirle a sus gobernados una decisión impopular, ni siquiera discutirla, hablarla o lograr un punto medio. Y eso es lo que le gusta a Andrés Manuel, que no se opongan a lo que él dice, ¿no? Es lo que le encanta, ¿no? Por eso su gabinete es de tan bajo perfil, ¿no? Porque le gusta que le digan que tiene razón. Entonces, bueno, está lo de los uniformes de softball, verdaderamente a mí como mexicano me da vergüenza, porque a mí me hubiera dado mucho orgullo portar es más, poder comprarme un uniforme que diga Tokyo Olympics, ¿no? Y verlos tirados en la basura, da vergüenza mundial otra vez, ¿no? Pero, entonces son tantas cosas que creo que abusaría yo más del tiempo, pero creo que la polarización es de dos tipos, la primaria y la secundaria, que va a seguir así porque los presidentes de los partidos políticos nacionales e incluso uno estatal, que ya se autonombraron líderes de no sé qué, pues van a seguir hasta en lo que sigue, ¿no? Y el INE poco a poco se va a ir desquebrajando como un elote, porque se van a irles venciendo los tiempos a los consejeros, igual que el OPLE, ¿no? Y cada vez veremos cómo las instituciones, igual que pasó en Venezuela, se van apoderando de ellas o las van mordisqueando, ¿no? Lo que decía el recién electo presidente de Perú es el mismo discurso que dijo Andrés Manuel, el mismo que dijo Hugo Chávez, el mismo que dijo Fernández en Argentina, el mismo de Evo Morales. Yo voy a ver, yo voy a no sé qué, pero yo ya no voy a vivir en la casa presidencial, voy a volverla a un museo, yo voy a balancear las cosas, primero los pobres, que los mineros dejen la riqueza en el Perú, bueno, es lo mismo. Toda la tendencia latinoamericana es esta, es en la que estamos. ¿Por qué? Porque la corrupción ha permeado en todo Latinoamérica y tenemos el gobierno que merecemos. ¿Por qué? Porque los gobiernos que hemos tenido han sido tan corruptos, han sido tan inútiles en toda Latinoamérica que la gente está optando por la izquierda, por quien le dice no va a haber corrupción. Así de fácil. Tu micrófono, José Miguel. El problema primero es que yo no veo a este gobierno como un gobierno de izquierda, sino como un gobierno de derecha populista. Cada vez que dicen que este gobierno es de izquierda, mi corazón izquierdista se ofende, porque yo considero que una izquierda es eficiente, es competente, una izquierda busca remediar los problemas de largo plazo, una izquierda tiene visión de estadista,
no visión electoral. Es decir, si a mí me dicen que un gobierno ineficiente, incompetente e incapaz, el de las 3 Is, como el federal de México o el estatal de Veracruz, es de izquierda, pues a mí me da mucho coraje. Y me da más coraje cuando amigos que se dicen de izquierda aplauden y defienden acciones y actividades de un gobierno de derecha. Pero este país está polarizado, no en dos, como decías, Marco. Hay un tercero que está en medio. Acá están los que defienden a Andrés Manuel a capa y espada, o los que defienden los beneficios de Andrés Manuel, que Andrés Manuel les da a capa y espada, y les importa madre el futuro de México. Acá están los que defienden principalmente a Acción Nacional, los que defienden a Calderón, los que dicen que Calderón, después de haber tenido a Genaro García Luna con él, como su mano derecha en seguridad, Calderón fue un buen presidente y cuidó a México, por el amor de Dios. Algunos que creen que el PRI puede renacer, que no se han dado cuenta todavía que en la estadística electoral cada vez que sube Morena, el PRI baja. Es decir, muchos priistas están yéndose a Morena, porque Morena representa el PRI autoritario de los 70s, y eso es lo que añoraban, y ahora se sienten muy cómodos y muy felices ahí. Y hay un tercer grupo en el centro que dice, no, espérate, es cierto que lo que está actualmente es malo y hay que corregirlo, pero también es cierto que lo que estaba antes estaba mal y hay que corregirlo. No podemos regresar al pasado y por eso no tuvo tanto efecto la unión PRI-PAN-PRD, porque representaban un regreso al pasado que fue rechazado en las urnas en 2018, porque no ofrecieron alternativas válidas. Por eso tampoco tuvo tanto efecto el gobierno actual, fuera de las zonas donde siempre ha estado la gente olvidada del desarrollo de México y que les vale sombrilla si ahora está Andrés Manuel y antes estaba Peña Nieto y antes Calderón, si nunca les había ido bien. Y estoy hablando de todo el sureste, que prácticamente es el México atrasado, el México ignorante, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, las Oaxaca, la zona de México a la que tú vas y dices, no manches, si yo vengo de Monterrey me siento como que estoy en el Monterrey de hace 100 o 150 años. Si tú comparas los índices de crecimiento económico, el Bajío y el Norte crecían mucho más del 2,5% en promedio nacional, pero el promedio se quedaba en 2,5% porque Veracruz crecía -1, Oaxaca -2, Guerrero -4, gracias a que tuvimos, óyeme bien, Chirinos, Alemán, Dante, Fidel, Duarte, Huitláhuac, puro gobernador inepto, que nunca pensaron en el crecimiento del Estado. Y Yunes no fue gobernador. Es que Yunes entra en la categoría de los más corruptos. Ah, Corruptos protegidos por la 4T, porque no hay peor enemigo para la 4T que Miguel Ángel Yunes. Y Cuitláhuac García Jiménez no lo ha querido tocar ni con un pelo, ni con el pétalo de una rosa. Duarte de alguna manera está en la cárcel, gracias a Peña Nieto, que fue el que lo metió. Fidel Herrera está prácticamente en muy malas condiciones de salud. Y de los anteriores no tengo ni idea si viven o mueren. Y si ves lo que le ha pasado a la empresa de Miguel Alemán, pues Morena no se ha tentado el corazón de apretarlos para que paguen impuestos en Interjet. Entonces yo me doy por satisfecho en lo que a Miguel Alemán se refiere, pero me apena mucho el show y el espectáculo que está dando el Estado con Miguel Ángel Yunes, que es el mismo espectáculo y show
que está dando la federación con Peña Nieto. Vil y vulgar colusión, aunque nos digan lo contrario, porque los hechos hablan más que las palabras. Entonces, tienes un sureste bien atrasado porque los electores han sido muy pendejos y siempre han elegido a malos gobernantes, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Pues no van a faltar con la tradición. Ahora que viene 2021 y vienen las elecciones, los electores del sureste respaldan su falta de conocimiento y calidad y votan pues, por la peor opción. Bueno, no sé, porque también las opciones que proponía el PRIAN estaban de la nada. Yo creo que lo menos malo era el equipo de Dan, Convergencia, pero bueno, no podemos fallar a la tradición. Monterrey se atrevió a votar por Fosfo por no votar por la corrupción del PRI y por no votar por la ineptitud de Morena. Y Fosfo, no me vas a decir, es un dechado de virtudes. Pero es que, José Miguel, tú vas viendo la operación política presidencial en los partidos de oposición, por eso te digo que ahí está, el doctor lo sabe. A ver, A ver, esto de pinche Bustos, confiesa. A ver, doctor, ¿qué es? Le voy a hacer una pregunta. Cuando alguien quiere esclarecer algo, sin querer esclarecer ¿qué es lo que crea inmediatamente? Un comité, una comisión. ¿Y cómo se llama la comisión? Bueno, X. Comisión de la verdad. Sí, ¿Cuántas comisiones de la verdad X no o Y. digo? Pero Y no sirve más que para apretar porque nunca han tenido un solo resultado. sí, no, ni una solución. Fíjate que es interesante todo esto que estamos pasando en el país. José Miguel lo ha dicho, que somos una bola de agachones, etcétera, etcétera. Pero hay que ver bien la parte histórica de este país desde su independencia, ¿no? Estamos al 24 de agosto de cumplir 200 años de la firma de los tratados de Córdoba, que marca el inicio de la independencia de este país, pero es la independencia de una monarquía y nos convertimos en una monarquía porque el primero en alzarse como el primer monarca de este país es don Agustín de Iturbide, ¿no? Que él se nombra así como emperador de México. Entonces, pero eso que traza el inicio histórico de un devenir de este país, nos da a que en los primeros 100 años, hasta Porfirio Díaz, entre tres personajes gobiernan por cerca de 90 años, que fue Santana, Juárez y precisamente Porfirio Díaz. Entonces, sigue siendo esos emperadores de una república, ¿no? Ya lo he comentado, el sistema político mexicano es una monarquía republicana, en donde nombramos un monarca cada 6 años. Y con Andrés Manuel, lo vuelvo a repetir, van a ser más de 6 años. Esta monarquía va a ser de más de 6 años, porque la estrategia de comunicación que trae es similar a la de Chávez, es similar a la de el gobierno de Nicaragua, que tiene ahí también otro corrupto, y entonces van siendo similares y se van moviendo y orientando de la misma manera. Entonces, nacemos como un emperador con Agustín de Iturbide y seguimos a cerca de 200 años y a pocos días de cumplir 200 años de la firma de los tratados de Córdoba, seguimos teniendo emperadores en este país, donde el presidencialismo, el presidente que llegue, del partido que llegue, es absoluto y es total. Y se hace lo que el presidente dice. Y no es nuevo, no es Andrés Manuel, lo hizo Luis Echeverría, lo hizo López Portillo, lo hizo
La diferencia es que había oposición, doctor. No, pero ¿cuál oposición cuando, A ver, no había cuando cosa que Salinas, Peña Nieto hiciera no, que no se la refutara López pues Obrador. por eso, pero ahorita es igual, todos Le dice nadie. se la remientan a AMLO, pero no pasa nada. O sea, una cosa es una oposición de dicho, pero no hay oposiciones de hecho. ¿No? A ver, Guzmán Avilés es oposición, Marlon Ramírez es oposición, no, Chapo pues por eso Guzmán es te digo oposición, que no hay Marlon oposición. Ramírez es oposición, Pero Alito es oposición. dime Hombre, por Peña favor. Nieto qué oposición tuvo cuando hizo lo que quiso. Peña Nieto tuvo, a ver, Peña Nieto lo de la Casa Blanca lo acabó, lo del gasolinazo pero lo acabó. eso es ¿Tuvo quién? comunicación. Dije, Eso es comunicación, no es bueno, eso es oposición. pero No es comunicación oposición. que La provenía de oposición la es en el gobierno. oposición. No hubo oposición a Peña Nieto. Ni el PAN se opuso, Sí, ni el no, sí la PRD se hubo. opuso, ¿no? ¿Cuándo? A todos los compró, hombre. Claro, a todos los A compró. todos No, los compró. no, yo ¿Cuál lo único que puedo decir es oposición? que Peña Nieto fue el presidente más huevón que ha tenido México para Pues operar sí, políticamente. pues sí, pero hizo el pacto por México, hizo todo lo que los millones que costaba. Sabía que cada enmienda a la Constitución iba a costar un billete. Y por eso está este cuate, exdirector de Pemex adentro, porque él era el que operaba todo el dinero. Bueno, yo sé que está afuera. La realidad es que no tenemos, han sido 200 años en donde el emperador en turno es el mandamás. Esa es la realidad, así la veo yo. Es una realidad. Marco, permíteme por alusiones. No, yo ya no digo nada. Dice Enrique que siempre he criticado al pueblo por agachón, pero en el último baldón participó dando su opinión, que iba manejando, por cierto, una persona que es headhunter, que selecciona personal, y dijo algo muy valioso que cambió totalmente mi criterio. Este hombre dijo que cada vez que tratan de seleccionar a alguien, buscan analizar su capacidad para tomar decisiones. Exacto. Y qué difícil es encontrar a alguien que tome decisiones fundamentadas en hechos, fundamentadas desde un punto de vista objetivo y de preferencia fundamentadas desde el conocimiento. Eso me hizo pensar que el pueblo de México no toma decisiones porque sabe que tal o cual decisión es correcta. El pueblo de decisión toma decisiones en función de creo que, no sé, no tengo la más remota idea, creo. Bueno. ¿Y por qué creo? Porque me manipularon con comunicación, como dicen. ¿Por qué la gente sigue defendiendo a Andrés Manuel? Porque cree que es bueno, legítimamente y de corazón. Piensan que los quiere, piensan que los cuida, no se han dado cuenta que los desprecia. Y entonces, por eso lo defienden, por eso lo apoyan y por eso van a ir a votar el domingo. Y no solo los desprecia, los utiliza, perdón. Claro. Venga, Marco. Pues yo lo que creo es que eso es parte de lo que tú has venido diciendo. Morena ha carecido de liderazgos en muchos de los flancos en los cuales necesita tener líderes, y es en donde se ha apoyado sobre todo en el PRI para poder tener un gobierno en donde haya gente que tome decisiones con experiencia. La razón del voto Morena, voto PRI en sentido inverso, tiene su fundamento. Su fundamento es que los que están de una u otra manera, a ver, me decía, platiqué con un ex compañero diputado de Puebla, y me decía, no, pues el coordinador de Morena es expriista, yo soy priista, estamos muy a todo dar, todos eran priistas. Entonces, bueno, pues es una Cámara de Diputados local controlada por priistas, unos disfrazados de Morena y otros que sí son priistas, pero que al final de cuentas el PRI sigue gobernando a través de otro partido que es Morena. ¿Y por qué lo digo? Porque me lo han dicho miles de priistas, bueno, miles, 10 o 15 priistas,
que están involucrados aún en el tema político, que están con cargos de elección popular y que evidencian el por qué existen este tipo de cuestiones con Morena y por qué se trata de que el PAN cada vez se vea más desdibujado por la alta corrupción que están teniendo también ellos, ¿no? Entonces, lo que el presidente hizo del mapa cínicamente, donde sea con estos del PRI hago la constitución, pues bueno, pues no es un error. Digo, Alito, vuelvo a insistir, pues se está publicando y publicando y publicando los perfiles de los que van de diputados y en todos los que vemos que son plurinominales en su mayoría, o la mayoría son plurinominales, es todo el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el secretario de Asuntos sin Importancia, el que le ayudaba, la de gestión no sé qué, la de la CNOP, entonces, pues vemos que no hay calidad y que la toma de decisiones al final, vemos a Augusto Gómez Villanueva, que debería de estar cuidando a sus bisnietos, entonces yo no tengo nada en contra del señor, pero creo que ese campo de oportunidades que se cierra a veces en un lado, se abre en otro lado, y eso es lo que está provocando lo que hoy estamos viendo y viviendo. Yo no me quisiera ir sin tocar el tema que es, creo yo, uno de los temas fundamentales, el del regreso a clases. ¿Qué va a pasar? ¿No? Yo tengo a mi esposa diciéndome, yo prefiero que mis hijos pierdan el año antes de mandarlos a la escuela, porque la variante Delta, que es la tercera ola de COVID, la variante Delta, de la que no se ha hablado, ¿sí? Porque ya no hay información, es la que está infectando a la mayoría de las personas. Lo que tampoco se ha dicho es que la mayoría de los mexicanos han contado con la vacuna china de Sinovac o con alguna de las que la variante Delta está penetrando. Solamente está demostrado científicamente que la Pfizer, la AstraZeneca en una mucho menor proporción, la Moderna en una mucho menor proporción, están siendo tolerables o están aguantando la carga de la variante Delta. Entonces, la tercera ola de COVID es una realidad porque, porque estamos subiendo y de manera importantísima en casos de infectados otra vez, porque siguen las fronteras, lo que decía José Miguel, abiertas de par en par. No hay un control sanitario, no hay solicitud de prueba de COVID antes de subirte al avión, no hay absolutamente nada que le impida a cualquier ciudadano parroquiano. Hay fiestas, hay discotecas abiertas. Bueno, quiere el presidente que esto sea un Disneylandia, donde todo sea normal, cuando no puede ser normal porque la gente se sigue infectando, la gente se sigue muriendo. Y sacaron una estadística donde decían, es que los que están vacunados con 2 dosis solamente se enferman. Bueno, cabrón, yo lo que quisiera es no enfermarme, ¿no? Y los que tienen una dosis se enferman, pero muy poquito. Y los que no tienen vacuna, esos son los que... Bueno, yo quisiera suponer que en esa autocracia que tiene el presidente, debería ser la vacuna obligatoria, no debería de ser optativa. Y el que no presente su vacuna, como hizo Emmanuel Macron, no pueda entrar a los lugares públicos. Quien no tenga sus vacunas no pueda entrar a México, país. Quien no presente una prueba de COVID no pueda. Bueno, que nosotros somos menos que otros países o qué. Es la pregunta que yo me hago. Porque esta tercera ola tiene su razón de existir. Y la razón de existir se llama variante Delta. Y la razón de la variante Delta de existir se llama fronteras totalmente abiertas y vacunas sin eficacia o gente sin ganas de ponerse la vacuna o que ni se enteran en la sierra de que existe esta vacuna. ¿Sí? Esa es la parte que yo quería tocar, que la tercera ola de COVID vinculada con el regreso a clases, que a la variante Delta le está pegando a los niños y que por eso Estados Unidos tomó la decisión de decir, de 12 años para arriba ya te vacuno, ¿sí? Y ya están casi tomando la decisión de 6 años hacia arriba, ¿sí? Es precisamente porque los niños ya están siendo también objeto de muerte por coronavirus. Hasta ahí la dejo. Don Enrique, ¿qué opina usted que tiene nietas, bisnietas y tataranietas?
No, es una realidad que no habíamos tocado el tema de esta tercera ola y esta variante Delta que está siendo muy prolífica, se contagia fácilmente, contagia a muchas personas y aquí había que retomar dos ángulos que manejó Marco. Uno, el de la gente que está vacunada y que a pesar de estar vacunada, está siendo contagiada por esta variante Delta, ¿no? Eso es definitivo, o sea que todos aquellos que ya hemos recibido en mi caso, yo ya tuve COVID, ya recibí las 2 vacunas y me cuido como si no estuviera vacunado, ¿no? ¿Por qué? Porque la contaminación sigue. Esta tercera ola hay que verlo bien, que ahorita son vacaciones y está previsto que a finales de agosto tengamos mortandades diarias de cerca de 1,000 al día como hubo en la cima del 2020, ¿no? Donde hubo cerca de 1,200, 1,300 muertes diarias, ¿no? Entonces se prevé que para agosto, porque ya vamos a regresar de vacaciones y es cuando se va a soltar la llenadera de hospitales otra vez en todo el país, ¿no? Entonces sí es importante seguir guardando las medidas de sana distancia y todas las medidas que ya conocemos, pero yo oí un comunicado que hizo el gobernador de Jalisco, Alfaro, que me pareció muy bueno, porque si bien él dice, bueno, no podemos detener la economía del Estado, y en este caso no podemos detener la economía del país, pero vamos, los que no tenemos necesidad de salir, vamos a guardarnos. ¿Por qué hacer fiestas y seguir celebrando cumpleaños? ¿Por qué hacer fiestas y seguir celebrando bodas? ¿Por qué hacer fiestas y seguir celebrando bautizos? Cuando sabemos que en esas reuniones es donde mayor contaminación hay. Creemos nosotros que por ser de la familia no nos van a contaminar, pero no sabemos ese familiar que se desplazó de otro estado o de otra ciudad para venir a la fiesta, con quienes estuvo en contacto, porque no hay ese control. El problema que tú has puntualizado, José Miguel, es que no hay control de la pandemia. O sea, se está dando y que se contagie el que se contagie, y bueno, ya se vacuna el que se quiera vacunar, y de todos modos los que se mueren, pues que se tengan que morir, ¿no? No hay un control como lo hay en otros países, ¿no? Mis nietas que están en Alemania, ellas regresaron a clases, son niñas de 10 y 8 años, regresaron a clases, pero todos los lunes les hacían la prueba y ellas mismas les enseñaron a hacerse la prueba y dejar sus pruebas, sus cotonetes ahí, dejarlos para ver los resultados, ¿no? Entonces hay pruebas, lo que tú decías y dijo el de la Organización Mundial de la Salud, hay que hacer pruebas y más pruebas. Y aquí lo que menos que se ha hecho es hacer pruebas, ¿no? Entonces no hay realmente un control. Y ahora eso del regreso a clases, de que a finales de agosto se regresa a clases, llueve, truene o relampaguee, pues yo lo quiero ver, ¿no? Eso, como diría el ciego, lo quiero ver con mis propios ojos, porque va a estar difícil, porque se prevé que en este mes de agosto sea cuando vuelva a subir otra vez la cresta de los contaminados y contagiados y la cresta de defunciones en este país. Yo dudo mucho que
ojalá y estemos equivocados, pero por prevención, en el kinder de mi nieta aquí en Córdoba, quisieron ver lo del regreso a clases, pero todos los papás, más del 90%, decidieron que no era posible el regreso a clases, que no había condiciones. Y yo creo que todos en el fondo ya, a estas alturas, desde marzo del 2020 a este julio, finales de julio del 2021, yo creo que ya todos los ciudadanos tenemos una cultura COVID, chueco derecho, con experiencias en carne propia o con experiencias de quienes rodean a la familia o los amigos que nos rodean, tenemos ya una cultura COVID. Entonces, vamos a hacerle caso a eso que ya absorbimos, que ese conocimiento COVID que ya tenemos, vamos a hacerle caso. Vamos a tomarlo en cuenta en lo que tú dices, en que tenemos el conocimiento, pero a la hora de tomar las decisiones, las tomamos de manera equivocada. Probablemente se reinicie mi conexión de internet porque Total Play, para variar, está bajando la velocidad. Tenemos 80 megas en casa, por lo que veo, me está reportando la computadora que es inestable. Les cuento, 91% de la población de México considera que el gobierno ha hecho un buen trabajo en el control de la pandemia, según un artículo publicado en Forbes. Cuando México ha sido el peor país del mundo en el manejo de la pandemia. ¿Por qué lo dice la gente? Porque cree, no porque sabe. Y creen lo que creen lo que dicen, creen lo que piensan, en lugar de creer en base a cuestiones objetivas, a datos duros, a información técnica. Sí. En fin. Y muchísima gente, porque México es muchos México, muchísima gente ve al presidente de la República en la mañanera sin su cubrebocas. Que pues ya está vacunado. Y ve que el presidente anduvo de gira y anduvo en reuniones sin cubrebocas con su gabinete cuando su hijo más pequeño tuvo COVID. Ah, pues que se cuide el que tiene COVID, no los familiares alrededor. Y ven que López-Gatell sale, entra, sube y baja sin cubrebocas. Y que además anda de aquí para allá y se va de vacaciones a la playa y se lleva a esta muchacha guapa y bla, bla, bla. Pues si él se va a la playa, ¿por qué no? ¿No? Y luego escuchan a Manuel Bartlett decirle a un periodista que lo está entrevistando, quítate el bozal. Solo le faltó decirle, quítate el bozal. Cuando el periodista estaba cuidando al anciano que estaba entrevistando. Porque el cubrebocas a veces lo usas por respeto, por cuidar a los demás. Entonces, esa gente cree en el gobierno, cree que están haciendo bien las cosas y cree que lo que el gobierno recomienda es correcto y los imitan y por eso se enferman y por eso se mueren. Por eso en la primera ola mucha gente se murió en su casa, porque desde el púlpito presidencial López-Gatell decía, quédese en casa, tómese un paracetamol. Y cuando decían, oye, el abuelito ya está muy jodido, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos al hospital? ¿Qué hacemos? Bueno, Diosito. O sea, la gente no entiende que en muchas ocasiones te mueres por burro, por no cuidar, y creen que es la voluntad de Dios que tú no te cuidaras. Yo creo que si fuera la voluntad de Dios ya hubiera desaparecido el COVID, porque Dios no querría que la gente sufriera. Pero bueno, y luego todavía quiero ver qué tan machos son los secretarios de Educación federal y estatal para decirle a los maestros que vayan a clase, cuando los maestros son la fuerza política más consentida y más importante de este régimen, y que les digan, métete a un salón con 40 chamacos que te puedan infectar, métete a un salón que puede ser caldo de cultivo de COVID.
Y aunque estés vacunado, pues te pusimos la Sinovac, que es bastante chafita, o te pusimos la Cancino, que es bastante chafita. No te da una seguridad absoluta. Entonces, a final de cuentas, esto de regresamos a clases, pase lo que pase, no es más que un distractor más, que la gente se va a poner a pelear por eso y no se va a voltear a ver cómo va la economía. Y después el Mesías va a decir, oh, le hago caso al pueblo, no regreso a clases. Y la gente va a decir, gracias, mira qué bueno es, nos escuchó, qué ternura de hombre. Y tampoco nos vamos a acordar que estamos en segundo grado, reprobados con los aeropuertos nacionales, que quién sabe cuándo volvamos a alcanzar el primer nivel, porque ya somos más inseguros gracias a la austeridad. Y no nos vamos a acordar que no hay medicinas, pero es que eso pasaba en los otros extremos. Si pasaba en esos, ¿por qué le exiges a este? Ah, carajo, entonces los anteriores eran malos, este también tiene derecho a ser malo y yo me tengo que callar cuando no me callé con los anteriores. Eso le digo a mis amigos chairos, tú te callabas porque eras sumiso, pero yo siempre me peleé con Fox, me peleé con Calderón, me peleé con Cedillo, me peleé con Peña, yo no me callé. Que tú te hayas quedado callado no me obliga a mí a callarme y eso me permite también no quedarme callado ahora. Pero pues es parte de la historia de este país, desgraciadamente. Yo creo que no van a llegar los niños a clases y creo que le vamos a agradecer al presidente. Teníamos otro tema por ahí, Marco, que podemos agotar en los 15 minutos que tenemos todavía. Yo lo traíamos en la selección de softball, que creo que ya lo hemos platicado, es una vergüenza que tiren los uniformes de México a la basura y que sea una selección que no es de mexicanos. La ¿Cómo? participación de Espérate, México. Pepe, a ver. ¿Cómo que no es de mexicanos lo del softball? A ver, platícame. Ha dicho, se ha quedado aclarado el tema. La selección de softball de México, que no existe, se forma por personas mexicanas nacidas en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, y que les permiten tener una doble nacionalidad. Como no dan el ancho para poder estar en la selección de Estados Unidos, entonces México dice, voy a formar una selección de softball y les voy a dar la oportunidad a estas mexicanas estadounidenses de que se pongan los colores del país cuando algunas no hablan, creo, ni siquiera el español. Y nada más hay una persona 100% mexicana que es de la Liga Olmeca, que se apellida Aradillas. Toda esta información la da el expresidente de la Liga Mexicana de Béisbol y la da también Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano. El presidente de la Federación Mexicana de Softball, que apenas sé que existe, no tenía yo ni la menor idea, lo que dice es, el problema no fue tirar los uniformes, tienen 8 o 9 uniformes. El problema era un problema de sobrepeso en el avión y en el equipaje que llevaban, y eso generó que México quedara tirado en la basura. Es decir, pants, jerseys, tenis, tacos, todo lo tiraron a la basura. Dos boxeadoras mexicanas ven en la basura los uniformes de México porque los japoneses, si algo tienen es que son honestos y son ordenados y se dan cuenta primero de que faltaban las sábanas y las almohadas y se dan cuenta también de que estaban los uniformes en la basura y pensaron que era un error. De tal manera que le preguntan a las dos mexicanas que encontraron, que eran las boxeadoras, que si estos uniformes pertenecían a la selección de México y que habían estado en la basura y que evidentemente esto era un error porque no podían tirar su uniforme porque sería una deshonra en la cultura japonesa y en cualquier cultura tirar a tu país a la basura. Menos Pero en como, México. menos en México. Entonces, pero lo que dice el otro dice, pues es que como no son mexicanas, pues no les importa. Y el otro dice es que como había exceso de equipaje, y Andrés Manuel dice es que yo mando el vuelo por los equipos al avión presidencial, va y viene de Tokio. Entonces yo ya no entiendo. Primero,
es para mí como mexicano algo totalmente que me pega en el sentimiento, en mi mexicaneidad, el hecho de ver uniformes que yo quisiera tener uno quisiera tener, yo creo que el doctor Bustos también, uno de que esos que dicen México de béisbol, tenerlo, una gorra o tener un pants de México, de los Olímpicos, para mí sería un honor, yo lo compraría, no nada más lo quisiera tener, ¿no? Es como la camisa de la Selección Nacional de México de Oye, perdón, fútbol, ¿no? perdón, perdón, ya entendimos el tema, pero el punto es que prefirieron llevarse unas sábanas robadas y unas fundas robadas Y que unos llevarse el uniforme. calzones y unas Hello Kitties y todo, pero el uniforme lo tiraron a la basura. El tema es que el único país en el mundo que ha tirado sus uniformes de unos Juegos Olímpicos a la basura ha sido México en Tokio, y la razón por la cual se dan cuenta es porque los japoneses, sorprendidos, porque son personas de honor, le dicen a dos mexicanas que encuentran, oiga, encontramos esto, y pues debe ser un error que los hayan tirado, ¿de quién Pero son? bueno, sí, es que pobres japoneses No, no no. conocen a México, ¿no? Fíjate que hay otro ángulo con el equipo varonil también de la selección de béisbol, que ellos se toman una fotografía con el uniforme de los tomateros de Culiacán. Se la toman allá en Tokio. También que es otro desdén de una selección nacional que se tome la fotografía del recuerdo con otro uniforme que no pertenece a la de la selección nacional, ¿no? Entonces ya son dos casos, el caso de la selección de softball que tira los uniformes, y que en el caso de la selección varonil de béisbol no tira los uniformes, pero sí se toman la fotografía con un uniforme de los tomateros de Culiacán. Si bien a lo mejor los tomateros de Culiacán fue la base de la selección nacional que representó, que está representando a México en las Olimpiadas, pero yo creo que estas situaciones se le han salido de control a Ana Guevara, se le han salido de control, no hay una disciplina hacia el interior, cierto contrato que deben, oye, si voy a contratar extranjeros nacionalizados de origen mexicano de Estados Unidos, cuando menos leerles la cartilla, ¿no? ¿No? Que es lo que se hace en toda selección. Hay principios rectores de cómo te debes de comportar como parte de un seleccionado Pero nacional además, de cualquier país, ¿no? pero además están violando la ley del escudo nacional. ¿Sí? Sí, hay leyes que regulan el escudo y la bandera nacional, la están violando. Carlomagno dice algo muy, muy valioso. ¿Para qué lo tiraron? Lo hubieran traído, pagan el exceso de equipaje, lo venden en México y hubiera sido una fortuna lo que hubieran sacado. Lo tiraron por desdén, y lo que dicen de la Liga Mexicana de Softball o el presidente son disparates, como todo lo que No, dicen en México. son salidas, porque no fue por el sobreequipaje, ¿eh? No fue por el sobreequipaje, No, fue pero porque dicen que todavía el japonés cuando dice es que aquí hay un error porque están los uniformes tirados a la basura y nos faltan por ahí unas sábanas y unas almohadas. claro. Entonces, creo que hay un error, dice, porque las sábanas y las almohadas pues no están, a lo mejor se las llevaron a lavar. Digo, no sé, estaban sorprendidos, ¿no? No, no, Tiran, no. tiran la bandera nacional y se llevan las sábanas y las almohadas, que no sé si tengan algún caso o algún emblema. Pues yo creo que ese comportamiento es emblemático, ¿no? Acuérdense en otra ocasión cuando también tuvimos el honor de presumir a un mexicano orinando en el fuego eterno de la llama del soldado desconocido en París y otros detallitos, no es más que un El reflejo, que paró el tren bala en Tokio también. no es más que un reflejo de la cultura y de los valores que hay en Y este país. el que se ahogó en Río de Janeiro, no pedo, en un buque En un también. yate, así es. Le quiero contestar al señor Carlomagno por alusiones personales. Dice este señor que seguramente los expresidentes deben de estar muy preocupados por mis protestas, por las cosas que hicieron mal. Yo le quiero decir al señor Carlomagno, hay una historia.
hay un incendio en el bosque y todos los animales salen corriendo, escapando del incendio. Pero ven que un picaflor, un pequeño pajarito, va al río, agarra con su piquito un poquito de agua, llega encima del fuego y lo tira y regresa por más, mientras todos los demás salen corriendo o les vale sombrilla lo que pasa en su casa. Y se burlan de este chupamirto, hasta que uno, después de que pasó el incendio y destruyó todo, burlándose en una reunión que había de los animales en el desierto donde no había nada que quemarse, le dicen, qué ridículo te veías. Y el chupamirto le contesta, el colibrí, bueno, yo estaba haciendo lo que debía por salvar mi casa. Me gustaría preguntarte, Carlomagno, ¿tú qué estabas haciendo al respecto? Y se lo dejo también a nuestro público de tarea. ¿Les parece que despidamos el programa? Me parece muy bien. Me No parece sin muy bien. antes preguntarle al doctor Bustos, que tiene una hija viviendo en el extranjero, si allá regresaron a clases o no regresaron o qué medidas toman en Alemania. En Alemania, antes de la tercera ola, ya habían regresado a clases, pero estaban muy estrictos. No solamente estaban muy estrictos con las pruebas, ¿eh? Las niñas de 8 o 10 años les enseñaron a ellas a hacerse las pruebas y a dejar su muestra para que fuera analizada. Y estas pruebas ellas las hacían todas las mañanas entrando a clases. Entraban a clases cada tercer día, días saltados, no todos los días. Esto fue hasta antes de salir de vacaciones. Pero también en Alemania tú no podías ir al supermercado si no presentabas tu vacunación, tu vacuna. O podías ir a un restaurante, querías ir a un restaurante. Por ejemplo, mi hija hasta apenas se hizo la primera vacuna y ella no podía ir a restaurantes ni nada de eso si no presentaba su ticket de vacunación, y como no lo tenía, pues no podía ir. O sea que sí es importante esta parte de la vacunación, pero sobre todo en otros países europeos, los países europeos le ponen especial énfasis a las pruebas, a que te tienes que hacer pruebas. Y obviamente, para salir del país, mi hermana Leticia estaba volando hoy a España y no podía volar, ni le vendían el boleto si no tenía la cartilla de vacunación, ¿no? O sea, son países que están siendo muy rígidos en cuanto a estas medidas y no tan laxos como México, ¿no? Como este país. Quiero comentarles dos cosas respecto al COVID en Estados Unidos, después de realizar una investigación científica. Descubrieron que los vacunados sí se pueden contagiar de la variante Delta y le están pidiendo a todos los americanos que por favor usen cubrebocas. Esto favorece mucho a la evolución, porque los republicanos, los radicales trumpistas, los fanáticos, no se quieren vacunar ni usar cubrebocas. Entonces, pues poco a poquito se van a ir reduciendo. También, si quieres sacar tu certificado de vacunación y copiarlo en tu celular, anota el siguiente número: 56 17 13 05 57. Repito, 56 17 13 05 57. En ese número, tú le pones hola vía WhatsApp y te contesta un robot. Te pide tu CURP, la metes y te manda automáticamente tu certificado de que ya estás vacunado, cuándo y con qué vacunas. Yo ya lo hice, ya me contestó, platica conmigo y me lo manda mediante un enlace que me da una liga de descarga, y en esa liga de descarga ya puedo
tener mi certificado de vacunación. Marco Aguilar, muchas gracias por tu participación. José No, Enrique, muchas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, José José Miguel. Miguel. Marco, como siempre, un placer, José Miguel, estar aquí con ustedes y bueno, pues la verdad que tu público, que es bastante, cuando me encuentro a los amigos o me ven en la calle, me identifican, oiga, doctor, yo veo, ¿por qué no hablan de esto? O muy bien el tema, o quieren empezar a hacer ahí controversia, ¿no? Y bueno, pues es la realidad que se vale, pero les quiero decir que es nuestra opinión, es el análisis de cada uno de estos tres panelistas y es nuestro punto de vista, pero el mejor punto de vista es el que tienen ustedes que nos están escuchando. Yo nada más doy la conclusión del tema. Mientras México no exija una prueba de COVID válida para ingresar al país, lo del COVID no se va a acabar jamás. En Japón tuvieron 2.574 nuevos casos, que es el récord para ellos. En la mayor oleada de COVID, tuvieron esa cantidad de infectados. Ahora que están los Olímpicos, tuvieron lo mismo. México tuvo en 24 horas 19,000 casos de COVID y siguen aumentando. ¿Por qué será? Porque Japón cierra sus fronteras y México, en vez de incluir 450 pesos o 300 pesos que cuesta la prueba que te haces para entrar a Estados Unidos y que te la hacen en el propio aeropuerto en 15 minutos, que la deberían de incluir en lugar del TUA o aumentárselo al boleto de avión para que se las hagan. No, pues que vengan como sea, enfermos o no, aquí son bienvenidos todos. Abrazos a todos. Gracias y nos vemos dentro de una semana, ¿no, señor Jovian? Yo creo que el próximo martes podemos todavía tener Baldón y luego descansaremos una semana. Así es. Ok, Ya lo muy bien. platicaremos más adelante. La doctora Maritza Alonso nos felicita por el análisis de hoy. Nos desea buena noche. Ricardo Navarro dice que lo que hicieron las jóvenes de softball no tuvo madre. Eso no se hace, somos mexicanos. Pues Ricardo, nada más ve las rapiñas cada vez que se accidenta un vehículo. Somos mexicanos y parece que tenemos alma de ladrones. Maritza cuenta que su hija y su nieta llegan de Alemania. Preguntaron si tenían necesidad de cubrir la prueba de COVID antes de entrar. Les dijeron que no, que aquí entraran como quisieran, que traigan las enfermedades que quieran, que no traen porque son responsables. Pero pues que aquí en México, si se enferman los mexicanos, al gobierno de México le viene valiendo absolutamente madre. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo Baldón. Nos despedimos de Facebook, nos despedimos de YouTube